grabar, recuerden permanecer con los micrófonos apagados. ¿Mm? Bien, entonces vamos a retomar el tema de propiedades periódicas. Que habíamos comenzado antes de las vacaciones. ¿Sí? Lo primero que tenemos que recordar es qué es una propiedad periódica. ¿Sí? Esto es un tema que se vale de definiciones. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es qué es una propiedad periódica. Y una propiedad periódica va a ser una propiedad de los elementos. ¿Sí? Yo esto no lo defino para moléculas, sino que lo defino para átomos. Las propiedades periódicas son propiedades de los elementos. ¿Sí? Y precisamente como son propiedades de sus elementos, la explicación la vamos a basar en la estructura de los elementos. O sea, en la estructura atómica. Y por estructura atómica vamos a estar hablando de todos los componentes subatómicos. O sea, estamos hablando de protones, neutrones y electrones. ¿Sí? Entonces, estas propiedades periódicas nosotros habíamos dicho que son 4. Radioatómico, radioiónico, energía de ionización, y afinidad electrónica, o como es el nombre actual de esta propiedad, también se denomina energía de unión electrónica. Estas 4 propiedades nosotros las vamos a explicar a partir de la estructura de los elementos. Y vamos a poder justificar de manera relativa qué elemento tiene, por ejemplo, mayor radioatómico, mayor radioiónico, cómo varían las energías de ionización a lo largo de la tabla periódica, etc. Entonces, las explicaciones nosotros las vamos a basar a partir de la definición. Entonces, nosotros habíamos definido que el radioatómico el radioatómico yo no lo puedo definir la distancia entre el núcleo y el electrón más externo. ¿Y por qué no lo puedo definir como la distancia al núcleo y el electrón más externo? ¿Por qué no lo puedo definir como esta distancia directamente? ¿Se acuerdan? Porque no puedo conocer la ubicación exacta de los electrones por principio de incertidumbre de Heisenberg. Yo no puedo conocer la ubicación y la velocidad al mismo tiempo. Lo que conozco es una probabilidad de que una zona de probabilidad donde el electrón puede ser ubicado. Entonces, debido a eso, es que de esta manera no puedo definir el radioatómico debido a principio de incertidumbre. ¿Sí? Fíjense que la explicación de por qué así no lo puedo definir viene de un concepto de estructura atómica. Entonces, debido a que así no lo puedo definir, lo que se hace es definir de otra manera. Entonces, lo que se dice es,
yo tengo una molécula diatómica, ¿sí? Es una molécula diatómica donde molécula diatómica homomolecular, o sea que es del mismo elemento, sería E2, si lo queremos poner de alguna forma, ¿sí? Son dos átomos del mismo elemento, y lo que hacemos es medir. Esta es la distancia internuclear, que sí la podemos conocer. Entonces, yo voy a definir al radioatómico, ¿sí? En esta zona alrededor van a estar los electrones. El radioatómico lo voy a definir como la mitad de la distancia entre los núcleos de una molécula diatómica. ¿Sí? Hasta ahí esta es la definición, no estamos diciendo nada más. Pero esta definición es muy potente porque lo que me está diciendo es que esta distancia va a depender de quién es el elemento que está involucrado. Y ahí es donde nosotros lo que empezamos es a llevar esto a la tabla periódica. ¿Y por qué lo llevamos a la tabla periódica? Porque algo que necesitamos saber, ¿sí? Nosotros no nos vamos a aprender los radios atómicos de memoria, no, pero algo que sí vamos a tener que aprender es cómo varía el radio atómico en la tabla periódica a lo largo. Yo estoy hablando de la tabla periódica, pensando la tabla periódica como algo de este estilo, ¿sí? Yo tengo los grupos, tengo los periodos. ¿Alguno se acuerda cómo variaba la tabla periódica, el radio atómico en la tabla periódica a lo largo de un grupo, a lo largo de un periodo? En la medida que yo desciendo en el grupo, así, aumenta. Y también va a aumentar el radio atómico en la dirección de derecha a izquierda. O sea que para allá aumenta y para acá aumenta. ¿Sí? Pero esta tendencia, que sería la tendencia de aumento del radio atómico, esta tendencia no salía de la galera, sino que era una conclusión de analizar qué es lo que pasa a lo largo de un grupo y a lo largo de un periodo. Entonces, lo que nosotros habíamos dicho es que si yo tengo en un grupo, por ejemplo el grupo 1, que tiene litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y finalmente tiene el francio, ¿sí? Habíamos evaluado cuál era la configuración electrónica y habíamos concluido que, ¿qué pasaba con la configuración electrónica a lo largo de este grupo? No solo tienen que aprender, saber de memoria,
pueden buscar en la tabla periódica a ver qué es lo que pasa. Acuérdense que en la tabla periódica están las configuraciones electrónicas. Bien, lo que nosotros habíamos llegado es que la configuración electrónica genérica en todos ellos, ¿sí? Como conclusión, respecto de las configuraciones electrónicas, la configuración electrónica genérica, que se llama, era NS1, o sea que todos tenían esta configuración en el último nivel de energía, pero el detalle es que luego de analizar las configuraciones electrónicas, cuando yo analizaba la configuración electrónica externa, yo acá veía que esto era 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1, que coincidía con esta configuración genérica. Entonces, se van completando más niveles si aumenta la cantidad de niveles de energía en el cual ubicamos el último electrón. Y en cierta forma, cada uno de estos niveles, cuando lo representamos en el diagrama de energía, ¿se acuerdan? Cada uno de estos niveles, el n igual 1, n igual 2, n igual 3, 4, 5. Estos niveles de energía, ¿qué significaban? Respecto de, hablando de distancia al núcleo. ¿Sí? En la medida de que yo voy ganando niveles, ¿qué es lo que pasa? Me voy alejando del núcleo. ¿Sí? Siempre que hablamos de energía, estamos pensando que acá está el núcleo. Entonces yo voy cada vez pasándome de un nivel y la distancia al núcleo se va haciendo más grande. ¿Sí? Entonces, en base a analizar las configuraciones electrónicas externas, es que nosotros llegamos a la conclusión, porque es una conclusión, ¿sí? Que el radio atómico aumenta cuando descendemos en el grupo. Todo esto está detallado en las dos clases anteriores, ¿sí? Por eso lo hice más rápido. ¿Sí? ¿Alguna consulta que les haya surgido, ¿sí? De esto? Si bien yo lo hice un poquito más rápido, a modo de repaso, si tienen alguna consulta, me dicen. ¿Alguna duda de esto, chicos? ¿No? Bueno, igualmente recuerden que esto es importante que ustedes empiecen a desarrollar la escritura. Por eso yo les voy a proponer una actividad para el final de la clase. ¿Mm? Bien, esto era respecto de un grupo. Ahora, cuando yo estaba en un periodo, por ejemplo, agarraba el periodo 2, que empieza con litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Este es el periodo 2. Cuando nosotros hacíamos la configuración electrónica del último nivel, lo que veíamos es que se iba ganando, cada uno de estos elementos iba ganando, esto es 2S, 2P1, ¿sí? Lo pongo así porque no me entra, ¿eh? 2P2, 2P3.
¿sí? En la medida de que vamos avanzando en el periodo, vamos ganando un electrón, ¿sí? Ahora, el electrón se va a sumar a un nivel de energía distinto o se va a sumar al mismo nivel de energía. Se está sumando al mismo nivel de energía, porque el nivel de energía me lo da este numerito que tenemos acá, ¿sí? El nivel de energía me lo da ese numerito, el 2. Entonces seguimos en el nivel 2, ¿sí? Para aprovechar este gráfico que teníamos acá, en el nivel 1 teníamos nada más el 1S, en el nivel 2 teníamos el 2S y el 2P, que es así. ¿Mm? Bien, y si estamos hablando del mismo nivel de energía, esta distancia, ¿cómo se imaginan? ¿Que va a crecer? ¿Va a disminuir? ¿Mm? Oficialmente, como estamos en el mismo nivel de energía, yo no puedo llegar a una conclusión hablando de niveles de energía, ¿sí? Pero ¿qué es lo que puedo mirar? Que hasta ahora no estuvimos mirando, el número atómico, ¿sí? Entonces veamos los protones que tenemos. Tenemos número atómico 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? El número atómico va aumentando y entonces que el número atómico aumente significa que ¿quién está aumentando en el núcleo del átomo? Los protones. Bien, acá tengo 3, acá tengo 4, 5. Bien, ¿y los protones tienen carga? ¿Cómo? Positiva. Bien. ¿Y los electrones tienen carga? Negativa. Bien. ¿Y positivo con negativo se atraen? Sí, positivo con negativo se atraen. Entonces, si la cantidad de protones va aumentando, ¿van a atraer más a estos electrones? Esto es así. Para allá, ¿sí? Aumenta Z, ¿sí? Ahora, también para allá aumenta algo que se denomina Z efectivo, también, y esto se llama carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva, que es uno de los dos conceptos más importantes que nosotros estamos introduciendo acá para poder explicar propiedades periódicas, la carga nuclear efectiva es cuánta de la carga que tengo en el núcleo, cuánto de la carga que tengo en el núcleo perciben los electrones más externos. Cuanto mayor sea la carga nuclear efectiva, más atraídos van a estar los electrones más externos. Si aumenta la atracción, ¿qué es lo que pasa? Los electrones se alejan o se acercan al núcleo. Se acercan, exactamente. Si la atracción
aumenta, los electrones se acercan. Perfecto. Bien, entonces, si la carga nuclear efectiva aumenta para allá, o sea que la atracción hacia los electrones aumenta para allá, y por lo tanto, para allá los electrones se acercan. ¿El radio atómico qué le va a pasar? ¿Va a ser más grande o más pequeño? Va a ser más chico, muy bien. Entonces, si para allá aumenta la carga nuclear efectiva, el radio atómico para allá aumenta, para el otro lado disminuye. Aumenta yendo hacia la izquierda, ¿sí? O lo que es lo mismo decir que el radio atómico, si voy para allá, el radio atómico disminuye, por todo lo que acabamos de decir. Esto es relevante que ustedes sean capaces de escribirlo. ¿Mm? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bien. Aumenta la carga nuclear efectiva. Entonces, como aumenta la carga nuclear efectiva, los electrones más externos se ven más atraídos por el núcleo, ¿sí? Es importante, ¿sí? Más allá de que nosotros digamos, bueno, aumenta la atracción, los electrones se acercan, ¿sí? Lo formal es poder explicarlo en los términos correspondientes, ¿sí? Podemos, digamos, hacernos todos los asteriscos que querramos al margen como para ayudarnos a entender qué es lo que pasa, ¿sí? Pero es importante poder decirlo en los términos correctos, ¿sí? Bien, vamos entonces a avanzar. Con la siguiente propiedad periódica, que es el radio iónico. ¿Mm? Pero previo a definir el radio iónico, quiero detallar bien los dos conceptos que se utilizan para explicar esto. Uno es este, que es la carga nuclear efectiva. Y el otro es lo que se conoce como efecto pantalla o apantallamiento de electrones. Ambos conceptos se encuentran íntimamente relacionados y nosotros necesitamos uno para poder explicar el siguiente. Para poder explicarlo vamos a remitirnos acá. Si bien nosotros
dijimos, bueno, tengo más niveles de energía, entonces como tengo más niveles de energía, la distancia al núcleo aumenta. En ningún momento, cuando trabajamos esta variación, miramos lo que pasaba en el núcleo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa en el núcleo de estos átomos? ¿Sí? En el litio yo sé que tengo 3 protones. En el sodio, ¿cuántos protones tengo? A ver si alguno tiene la tabla periódica ahí a mano. Tenemos 11, bien, en el potasio, 19, en el rubidio, 37, el cesio, 55 y el francio tiene muchísimos más, como, porque ahí ya vienen los D. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? ¿Qué es lo que pasa con la carga nuclear? ¿Aumenta o disminuye? La carga nuclear aumenta. Y aumenta un montón. Entonces, si yo nada más miro la carga nuclear, esta tendencia que nosotros estamos diciendo, y es que el radio atómico aumenta, ¿es razonable desde el punto de vista de la carga nuclear? ¿Es razonable, mirando nada más que la carga nuclear, que el radio atómico aumente hacia abajo? ¿Sí? ¿No? No, al menos en este marco no. Pero ¿qué es lo que no estamos teniendo en cuenta acá? Y es algo que se conoce como efecto pantalla. ¿Sí? Yo acá tengo 8 electrones más que en el litio. Es verdad, tengo 8 electrones más y tengo 8 protones más. Pero ¿cuál es el tema? Estos electrones que tengo acá, que son estos, ¿no? Porque el litio termina ahí, perdón, que no se veía. El litio termina ahí, en cambio el sodio tiene todos estos electrones más. Estos electrones que yo estoy agregando ejercen lo que se conoce como efecto pantalla sobre el núcleo. ¿Sí? ¿Y qué se imaginan que es un efecto pantalla? ¿Sí? Pensándolo como en la pantalla solar, ¿no? ¿Qué es un efecto pantalla? La carga que el núcleo del sodio, ¿sí? El núcleo en el sodio tiene 11 electrones, 11 protones, perdón, el núcleo tiene. En el sodio tengo 11 protones. La carga que sienten estos dos electrones, ¿es la misma que la que siente este? No. ¿Y por qué no es la misma? ¿Por qué se imaginan que la carga que sienten estos electrones no es la misma que sienten estos? No, no es solo la distancia al núcleo. ¿Qué hay acá en el medio? No, no hay repulsión. Si hubiera repulsión, y esto lo vimos en configuración, cuando vimos estructura atómica, si hubiera repulsión, los átomos explotarían, ¿sí? Acá hay niveles completos de qué? Acá hay electrones, chicos.
electrones. Y estos electrones están entre estos dos y este de acá. Entonces estos electrones van a estar dando vueltas alrededor del núcleo y van a estar recibiendo la carga nuclear. Porque la van a estar recibiendo. Pero ¿por qué no va a ser la misma que recibe este? Porque estos electrones están apantallando esa carga nuclear. Y quiero que sean sinceros conmigo. ¿Entienden lo que yo digo con el término apantallar, con el efecto pantalla? O mejor dicho, ¿saben lo que es una pantalla? ¿Qué es una pantalla? Una pantalla es algo que cubre. Bien, bien. Una pantalla es algo que cubre. Bien. Entonces, si yo tengo estos 8 electrones, más estos dos son 10, que están recibiendo la carga del núcleo y que están acá todos ahí en las 3 dimensiones, ¿sí? Acuérdense que esto es una esfera y acuérdense que esto está en las 3 dimensiones. Lo que van a hacer estos electrones es cubrir la carga nuclear de forma que este electrón más externo sienta menos carga nuclear. ¿Sí? Sí. Eso que estás escribiendo como que se va a ver afectada la carga nuclear se llama carga nuclear efectiva, porque la carga nuclear efectiva nosotros la definimos como que es la carga nuclear que efectivamente siente un electrón, ¿sí? Y esa carga nuclear efectiva, en este caso, va a ser menor debido a que estos electrones están apantallando la carga nuclear, ¿sí? O sea, que la están cubriendo, ¿sí? No le tapan la carga al otro electrón, sino que evitan que el efecto atractivo del núcleo llegue a ese electrón de forma completa. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de que la carga nuclear efectiva y el efecto pantalla son dos conceptos que están íntimamente relacionados y que se definen juntos, ¿sí? No la cubren completamente a la carga nuclear, porque si se cubre completamente la carga nuclear y no hay nada que atraiga al electrón, no va a haber nada que lo sostenga. Entonces el electrón se va a ir del átomo, ¿sí? Entonces, la carga nuclear efectiva que siente el electrón más externo va a ser menor en la medida que estoy bajando en el grupo. ¿Y por qué? Porque tengo muchos niveles intermedios que se van sumando. ¿Sí? Al revés, pasa en un periodo. En un periodo, yo no tengo efecto pantalla marcado.
lo que tengo es un aumento de la carga nuclear efectiva, porque justamente estoy trabajando en el mismo nivel. ¿Mm? Entonces, cuando voy de izquierda a derecha en un periodo, aumenta la carga nuclear efectiva y el efecto pantalla no se modifica. O sea, lo que siente acá es lo mismo que acá. ¿Mm? Acá sí, aumentan los niveles intermedios y por lo tanto el efecto pantalla se hace más intenso. Preguntas, chicos. ¿Preguntas sobre esto? Bien, vamos a avanzar entonces para radio iónico. El radio iónico se define como el radio de un ion, que puede ser un catión o un anión, respecto del átomo neutro. ¿Sí? Siempre la definición de radio iónico se compara con el átomo neutro. Existen diferentes formas de definir el radio iónico, de hecho, pero nosotros vamos a trabajar con esta porque es la definición más sencilla y que podemos explicar a partir de la configuración electrónica. Es el radio, me piden la definición, es el radio de un ion respecto del átomo neutro. Las definiciones están todas en la presentación, el material teórico ya está subido a la página web, así que lo pueden ver ahí. Bien, entonces, para poder hablar de radio iónico, lo que vamos a hacer es trabajar con algún ejemplo. Entonces, para trabajar con algún ejemplo, vamos a tomar algunos ejemplos diferentes a los que tenemos en la presentación. Vamos a ver, por ejemplo, el calcio. ¿Sí? El calcio tiene un Z igual 20. Por lo tanto, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. ¿Sí? ¿Está bien lo que escribí? Genial. Bien, ahora el calcio usualmente en la naturaleza se suele encontrar como calcio 2 más. Bien, ¿cuál es el número atómico del calcio 2 más? 20, exactamente. El número atómico no cambia porque el número atómico determina la identidad del elemento. Vamos a escribir ahora la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ¿Sí? Tómense unos segundos para verificar si esto que yo acabo de escribir está bien.
¿Sí? Algunos compañeros ya dicen que esto está correcto. Bueno. Bien, entonces empecemos con la comparación, ¿sí? Acuérdense que el radio iónico se define en comparación con el radio atómico. Entonces vamos a decir, yo acá tengo cuántos electrones en el átomo neutro. 20 electrones. Bien. ¿Cuántos electrones tengo en el catión? 18 electrones. Bien. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién va a ser más grande? ¿El que tiene 20 electrones con 20 protones o el que tiene 18 electrones con 20 protones? Ustedes lo que dicen es que el más grande es este. Ok, ¿y por qué el átomo neutro es más grande? Tiene mayor radio. Ojo, cuando decimos radio tenemos que aclarar si hablamos de radio iónico o radio atómico. Ustedes lo que me dicen es que el radio del calcio es mayor que el radio del calcio 2 más. Bien, ¿por qué? Al tener más electrones, va a tener menos atracción del núcleo. A ver, y si lo trabajamos en términos de los conceptos formales para explicar, acuérdense que los radios se establecen en función de los electrones más externos, ¿sí? Entonces, en este caso, el radio del catión es menor porque los electrones más externos sienten, y lo voy a poner entre comillas a propósito, mayor atracción por los protones, ¿sí? El efecto pantalla, cuando nosotros estamos comparando neutros con cationes o con aniones, es lo mismo, no es tan útil para explicar esto. El efecto pantalla lo vamos a explicar más, lo vamos a utilizar más con otra clase de propiedades. Acá, ¿sí? Es conveniente trabajar en términos de carga nuclear efectiva. Cuando yo estoy hablando que es menor porque los electrones más externos sienten mayor atracción por los protones, ¿sí? Esta clase de terminología me está hablando de que la explicación formal viene por parte de la carga nuclear efectiva, ¿sí? Y acá hay que tener cuidado porque en la redacción, porque la carga nuclear efectiva se define desde los protones del núcleo, ¿sí? Entonces lo voy a escribir como para que empiecen a ver, para ejercitar cómo es esto. El radio del catión
es menor porque los protones del núcleo ejercen mayor carga nuclear efectiva sobre los electrones más externos. Esta explicación coloquial es útil, pero formalmente cuando ustedes lo tengan que escribir en una evaluación, lo tienen que trabajar desde la carga nuclear efectiva. Y la carga nuclear efectiva es algo que ejercen los protones del núcleo. Entonces, como la carga nuclear efectiva la ejercen los protones del núcleo, yo tengo que trabajarlo en ese marco. El radio del catión es menor porque los protones del núcleo ejercen mayor carga nuclear efectiva sobre los electrones más externos respecto de lo que ocurre en el átomo neutro. Y esto último es muy importante porque el radio iónico se define en comparación con el radio atómico, o sea, con el radio del átomo neutro. Y completando, a raíz de la última pregunta, no utilizamos el efecto pantalla aquí para explicar, porque el efecto pantalla que sienten los electrones más externos en un catión respecto del átomo neutro es casi el mismo, porque casi no hay diferencia en cantidad de electrones. El efecto pantalla es relevante cuando hay fundamentalmente subniveles llenos en el medio. ¿Consultas respecto de cationes, del ejemplo de cationes que dimos? ¿No? Bueno, piensen ahora. Esta explicación, ¿sí? Piensen, tómense unos segundos para pensar. Esta explicación, ¿la podemos generalizar para todos los cationes respecto de los átomos neutros? A ver, ahí una compañera dice que sí, no sé el resto qué opina.
Ok, ok. Ok, está bien. Bueno, bajo la definición que estamos trabajando, ¿sí? Que es que el radio del átomo neutro versus el radio del ion, ¿sí? Porque nosotros estamos definiendo al radio del ion en función del radio del átomo neutro, ¿sí? En este marco de explicación, sí. El radio del catión va a ser más pequeño que el radio del átomo neutro, siempre. En este marco teórico, siempre el radio del catión es menor que el radio del átomo neutro. ¿Sí? ¿Y por qué? Por la misma explicación que habíamos dado antes. En el catión, los protones ejercen mayor carga nuclear efectiva sobre los electrones más externos respecto del átomo neutro. ¿Sí? Y esto tiene que ver con que estamos definiendo al radio del catión en función del átomo neutro. ¿Sí? Y la explicación siempre es la misma, ¿sí? Porque fíjense que no estamos poniendo números, no estamos poniendo elementos, no estamos poniendo ninguna carga. Lo que estamos haciendo es simplemente decir que en un catión voy a tener más cantidad de protones que de electrones y por lo tanto la carga nuclear efectiva va a ser mayor. ¿Sí? Y esto es una verdad. ¿Quedó claro este siempre? Porque es relevante, es muy importante para poder explicar un montón de propiedades. ¿Sí? Bien. Avancemos brevemente entonces para definir el radio aniónico. ¿Sí? Entonces, para hacerlo sencillo, vamos a trabajar el radio del oxígeno y vamos a preguntarnos cómo es respecto del anión oxígeno. ¿Mm? Entonces, el oxígeno tiene un Z8. La configuración electrónica es esta. ¿Mm? En tanto, el oxígeno como anión tiene una configuración electrónica esta. Bien. ¿Cuál es más grande y por qué?
Más grande o más chico, no importa. Pero... el anión. El anión es más grande. ¿Y por qué es más grande? Porque los protones ejercen menor carga nuclear efectiva sobre los electrones más externos en el caso del anión. No, nuevamente, acá no hay efecto pantalla porque yo estoy sumando dos electrones al mismo nivel. Entonces, desde el punto de vista del efecto pantalla, la explicación, digamos, es débil, ¿sí? Es fácilmente rebatible. En cambio, desde el punto de vista de carga nuclear efectiva, voy a poder decir que el radio del anión es mayor porque los protones del núcleo ejercen menor carga nuclear efectiva sobre los electrones más externos que en el átomo neutro. Y nuevamente les pregunto, ¿esta explicación la podemos extrapolar a todos los aniones? Sí, sí, de la misma forma que pasaba con los cationes, esto ocurre siempre. El radio del anión es mayor que el radio del átomo neutro. ¿Sí? Entonces, fíjense que para explicar el radio iónico versus el radio atómico, yo lo voy a hacer utilizando el concepto de carga nuclear efectiva. ¿Sí? Y no utilizamos el efecto pantalla porque estamos trabajando prácticamente en el mismo nivel. ¿Sí? La cantidad de electrones que se modifica en la formación de un ion es muy pequeña como para poder justificar por medio del efecto pantalla. ¿Mm? Bien, ¿preguntas hasta aquí, chicos? Decime, ¿tenés una duda de configuración electrónica externa? Decime.
La carga nuclear efectiva, porque te cambian quiénes son los electrones más externos. Fíjate que los electrones más externos cambian. ¿Sí? Yo acá tengo 6, acá tengo 4. Entonces, la carga nuclear efectiva cambia porque cambia la configuración electrónica. Y en este caso va a ser menor porque tengo más electrones. Sí, los niveles no es que se mezclan, los niveles se escriben en función de la energía que tienen. Y la energía del nivel 6S es más pequeña que la del 4F, que a su vez es más pequeña que la del 5D y que del 6P. ¿Sí? Eso está bien. Porque ustedes están usando para poder saber en la configuración electrónica externa niveles internos, lo que se llaman subniveles internos son los que corresponden a elementos de transición interna o elementos de transición. O sea que estamos hablando de F y D. Si esos niveles se encuentran completos, no pertenecen a la configuración electrónica externa. Si están incompletos, sí hay que ponerlos. De nada. Bueno, niños, si no hay ninguna otra consulta, cortamos aquí la grabación. ¿Mm?